Va el capitán argentino, va Messi, gol argentino de Leo de Messi, vamos, Este partido, esa bomba cruzada, excelente ejecución. Gran ejecución. Importante, aunque no atajara, pero acertar el lado del primer penal. Correcto. Le va a pegar Davinson. Contra Martínez. Va Davinson. Va Davinson. ¡Diego! Martínez. Bajó el penal. El arquero argentino. Vamos, Argentina todavía. Con fe, vamos, con fe. Muy recto a la pelota. Abre el pie. Va Rodrigo de Paul. Señoras y señores. Esto sigue empatado. Le toca el turno a Colombia. Le va a pegar Jerry Mina. Yo te conozco, vos le dice Diego Martínez. Irá Jerry Mina. Contra Diego Martínez. Va Mina. Contra Martínez. Va Mina. Martínez. Martínez, viejo nomás. Viejo nomás. Vamos, Argentina. Ahora sí, Martínez, viejo nomás. Vamos, Argentina todavía. Tremendo. Señoras y señores. Empatado, duelo mental en los penales. Una fortaleza anímica tuya. Tremenda. Paredes. Paredes. ¡Gol! Argentino, con fe Argentina, vamos al frente, vamos, 2-1, gana Argentina. Otro más para Dibu, Goico, hablaste en todos los penales. Argentina, vamos. Vamos, Dibu. Escuchemos hablar a Dibu. ¿Te gusta esperar a vos, ¿Te gusta esperar, cabón? No. Martínez. ¿Cómo lo quiero? Martínez le habla. Por favor, ¿Te gusta esperar a vos? Dijo, le dijo antes, ¿cómo te gusta hablar? Hermano, te conozco, Te conozco. ¿Te gusta mirar, Mentira, no? te conozco. Vamos, Dibu, te amo, dale. Vamos, Dibu. Ir a Borja. Va Borja contra Dibu. Mírame. Va Borja. Gol de Borja, bien ejecutado. Señoras y señores, el partido. Bomba fuerte al medio, arriba. Aseguró Borja. Gran noche de Dibu Martínez. Lautaro. ¡Gol! Lautaro Martínez. Lautaro. Margen de error Colombia. Cierra ahora, está afuera. Y Argentina pasa a la final. Lo gana Argentina 3-2. Sí, Leo, gritalo, sí. Para gritar Argentina va a la final. Va Cardona. Cardona. Dame lo que hay. Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes, finalistas del continente. 8 minutos pasan de las 9 de la mañana. Comienza esta emisión, una nueva, en este caso de este miércoles 7 de julio. Esto es Arriba el Día. Sonó el despertador y querés quedarte un ratito más. Olvídate, a todos nos pasa. Unos mate, otros café y dale que va. Es otro día. Vas al cole, al gimnasio y también a trabajar. Se hace dura la mañana, pero hay un momento en el que prendés la radio que te acompaña. Y está sintonizada la 100.9. Sabes que de 9 a 12 hay un programa y te quedás. Bienvenidos, bienvenidas. Arriba el día. Información, entrevistas, análisis y sobre todo, vos, para estar al tanto de todo lo que pasa en Río Gallegos y Santa Cruz. Arriba el día, data y buena música en el arranque de tu jornada en la 100.9. Esto es Arriba el Día, pasan 9 minutos de las 9 de la mañana y te damos la bienvenida a este espacio que hasta el mediodía te va a estar acompañando en el aire de la 100.9 y que como cada mañana tiene en la operación técnica y selección musical al señor Brian Álvarez. De este lado, el que estaría mirando la transmisión desde un comienzo vería las caras de algarabía de cada uno de estos servidores, luego de escuchar justamente la tanda de penales contra Colombia. En primer lugar lo voy a saludar al señor Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Julián, para vos, para Fernando, para Brian y toda la audiencia en esta jornada de miércoles, ¿no? Exactamente, pero una jornada linda, no es de miércoles.
Yo, más allá de lo climático, digo, Claro. ¿no? sí, Saquemos el clima de lado. está bien. Yo bajo los decibeles. ¿Con pero hasta la cautela? final. Sí, pero hasta la final. Con calma, perfecto. Sí. Fernando, ¿cómo le va? Buen día. Bien, contento. ¿Sí? También con calma, pero no me quita la tremenda alegría de No, anoche, ¿no? unas ganas de gritar tenía ayer, Terrible. desahogos al por mayor hubo anoche, porque estamos hablando obviamente de la Copa América, de la semifinal Argentina-Colombia, clasificó Argentina por penales. En el inicio había empezado ganando rápidamente con un gol de Lautaro Martínez, después se nos complicó con un golazo, la verdad, de Luis Díaz. Y en los penales, Dibu Martínez, creo que ya todos saben, y el que no sabe, agarró un ratito el Y se celular y se ríe, enteró qué pasaba, Claro. porque Dibu Martínez inundó las redes sociales y en buena hora Argentina está en la final, próximo sábado contra Brasil. ¿Cómo lo vio? Hay muchas mujeres que, no es por el género, pero que vi que no les importaba nada, ¿No? digamos. O sea, Yo- de hecho, ¿sabés por qué? Porque fui a verlo a un restaurante, digamos, Sí. un pub medio restaurante, con un amigo y había un grupo de mujeres que Ujú. estaba cenando, nunca se tiraban cada tanto, ¿viste? Y se fueron, estaban cenando, se fueron en el minuto 86. No. Salieron, se iban caminando, hablando, y no les Bueno. pasaba nada. Entonces, digamos, hay gente obviamente que no le gusta el fútbol y se enteró así al pasar, pero otros fanáticos como nosotros estamos Sí. como locos, esperando el sábado ahora a las 9 de la noche. Ya veía meme que decía, arrancó la mañana y estaban haciendo la previa a las 9 de la mañana. Sí. Y bueno, será así seguramente. Sí, bueno, capaz que es un beneficio, porque hay gente que le hace tan mal el fútbol que, bueno, no enterarse de estas cosas un poco te abstrae de la realidad. Me llamó la atención porque fui a un lugar donde estábamos algunos sacados Claro, y otro grupo de chicas hablando de cualquier cosa de la vida. Claro, eso. Y al minuto 86 me Hasta estaban ahí. comiendo los pedos y ellos salían y hablaban, iban paseando. mirá, me llama la atención que lo puedas ver igual en un bar. Yo no lo Yo no ver. puedo en Es un que lo lugar puedo en donde mi hay mucha casa, gente. porque en mi casa mi pequeño no me deja. Y la tele encima es tan está- intenso que quiere jugar y un partido para ver medianamente tranquilo. Sí, sí, sí. Entonces me fui. Está. Casi. Yo no sé, en un lugar así donde hay No, mucha gente, yo no sé tampoco. si Igual no había podría. mucha gente, había Bueno, Mira. 4 mesas ocupadas. ¿no? bueno, Bien. bien. ¿Usted con qué lo vio en su casa, tranquilito? En mi casa, el primer tiempo lo vi con mi mamá y después mi mamá me dijo que le prenda la tele en su pieza y lo fue a ver ella en su pieza. Pero Ajá. tranqui. Igual, yo soy de verlo tranquilo ahí en casa, ¿no? Es lo ideal, sí. Le mandé igual. Bueno, ¿se sirvió unas copas? Sí, sí. Yo me tomé un fernecito, hicimos un asado con Sí, unos Yo amigos, le así mandé que... tres. ¿Tres al hilo? Sí. Está bien, por cábala. Por Hay que, cábala. para el La sábado misma cábala, todo. está perfecto. Todo, Nosotros todo. estamos igual en una... Volví a las cábalas. No me la dejes. Yo nunca fui de cábalas, ahora tengo No. como 5, así que no se superponen, Le pero bueno. le veo algo ahí a la selección. Sí, ¿no? Ojalá que esté Romero el sábado, ojalá que esté el Cuti. Títulos, le mandamos un saludo a Graciela Ahumada que nos dice que tengan un lindo miércoles en el stream. Vos podés comunicarte con nosotros al 1551-8266, dígame. ¿Me deja mandar un saludo? Obvio. Ayer lo encontré en un negocio, una compañera de la secundaria. Sí. Terminamos a María, que está por jubilarse, ella es agente de la policía. Ajá. Y se está por jubilar y me dice, todas las mañanas te veo, así que mandame un saludo. Y yo haciéndome fantasma, digo, ¿a dónde me ves? Ah, Te veo por internet, me dice. bien. Un saludo grande a María. Está muy bien, un María saludo grande Ardiles. para ella entonces. Títulos en Arriba el Día, desayuno de noticias para comenzar a conocer todo lo que aconteció en la ciudad, la provincia y el país en las últimas 24 horas. Se recomienda comenzar la jornada con un surtido y variado desayuno. Arriba el Día trae locales, regionales, nacionales e internacionales para que te sirvas de la más variada actualidad. Desayuno de noticias en Arriba el Día. ¿Quién pudiera decir que Río Gallegos es una ciudad aburrida? Siempre algo pasa. Todo lo que pasó en la capital santacruceña en las últimas horas. Locales. En Arriba el Día. Bueno, buenas y malas en la jornada de ayer, hablando siempre en este inicio que tenemos con respecto de coronavirus, porque en principio el gobierno confirmó ayer otras 5 personas fallecidas por COVID. Ya
antes de ayer habíamos superado las 900 muertes por coronavirus y tenemos 16 víctimas en 3 días en Santa Cruz. Es tremendo cómo no baja, y no solo no baja, sino sube en los últimos días el promedio o la tasa de mortalidad en Santa Cruz por coronavirus, a pesar de, bueno, lo que no especifica el gobierno y es difícil de saberlo es cuántas de estas personas que mueren estaban vacunadas o no, o con una dosis o 2, o con ninguna. Por lo pronto, ayer hubo fallecimientos en Puerto Deseado, Puerto San Julián, Caleta Olivia y Río Gallegos. 16 personas perdimos en los últimos 3 días y la provincia registra hasta el momento 913 fallecidos por coronavirus en una situación claramente complicada. Te contamos antes de ayer que llegaban casi 4.000 vacunas de la Sputnik a Santa Cruz y el total ahora ya asciende entre Sinopharm y Sputnik V, que llegan a Santa Cruz entre hoy y mañana, a 11.350 vacunas. Es por eso que ayer el gobierno abrió el turnero para personas de 33 o más años, en este caso a nivel para sacar turnos virtual, en Río Gallegos y Caleta Olivia, y se avanza un poco más rápidamente porque llega una cantidad de vacunas importantísima, ¿no? Se van a distribuir en todo el país 1.368.800 vacunas, de las cuales 11.350 son para Santa Cruz. Sí, de hecho, bueno, se prevé que en las próximas semanas se acelere significativamente el proceso de vacunación porque hay un acuerdo firmado por 24 millones de vacunas con China. Exactamente, así que esto es bueno, rápidamente se va avanzando con un montón de gente que está desesperadamente esperando la vacuna. Y por ejemplo ayer, hablando de vacunas, en el centro de vacunación municipal de Río Gallegos se aplicaron ayer 300 vacunas en un día de muchísima actividad, de muchísimo trabajo para profesionales de la salud que se están luciendo en ese vacunatorio, en el centro cultural también. Así que hay un enorme trabajo de profesionales de la salud y estudiantes de la UMPA que también están aportando de manera voluntaria con un trabajo impecable. Al 100% las recomendaciones y las felicitaciones de toda la gente que fue vacunada en ambos lugares. Así que hay un gran trabajo respecto de la vacunación en la capital. Bueno, una novedad que pasó un poco desapercibida, pero que es buena en el detalle, también como para arrancar con buenas noticias, indica que ya avanzó o avanza a paso firme la transferencia definitiva del Hospital Peliche al municipio de Río Gallegos. Recordemos que todo surgió en el ámbito nacional y ayer la Cámara de Diputados avanzó en el tratamiento de un proyecto presentado por la diputada Roxana Reyes para transferir definitivamente el Hospital Peliche a la órbita municipal. Vos sabés que cuando estuvo Alberto Fernández, ¿cómo se llama? El otro Fernández, Aníbal Fernández, entregó una serie de documentos porque en el Peliche. Por eso fue la visita, ¿se acuerdan cuando Claro, sí. En este caso lo que contó Reyes es que el único titular del Peliche es el Estado Nacional. Entonces están haciendo todo el trabajo logístico para que pase a manos del municipio de Río Gallegos definitivamente y que pueda ser totalmente administrado por el Ejecutivo Municipal de turno, digamos. Hoy está Grasso, mañana será otro o será el mismo. A través de la Secretaría de Salud. Claro, entonces dicen que además es importante ya empezar a trabajar fuerte ahí para seguir descomprimiendo, si Dios quiere, cuando pase un poco todo esto de la pandemia, el hospital de Río Gallegos, que está saturado, y brindar cada vez más prestaciones y de forma más importante en el Peliche. Así que hay casi que ya está listo el traspaso de manos para que sea totalmente titular el municipio de Río Gallegos del Hospital Peliche. Bueno, la última tiene que ver con una visita que hicimos con Juli ayer a la Zona Franca porque hay novedades, está confirmadísimo que abre el 1 de octubre, no sé si a Juli le dio la misma impresión que a mí, pero me parece que incluso podrían inaugurarla antes si le metieran pata, quizás tiene que ver hasta con alguna cuestión de tiempos políticos, porque está casi todo listo, los locales están armados, faltan como llenarlo, digamos, de mercadería o de lo que vayan a vender.
la estructura está, ya está pintado, falta en algunos pocos locales poner las luces, la calefacción está, casi todo está, digamos, estamos a 7 de julio, agosto, septiembre, octubre, en 3 meses, incluso antes yo creo que la van a tener lista, quizás faltan un detalle legal, pero no, el estructural está lista, la zona franca esta vez sí es verdad que va a inaugurar, no es chamullo. Vayan guardando plata. Vayan guardando plata y vayan con optimismo, qué sé yo. Con fe. Con fe, está, que no crean que, porque uno inmediatamente compara con la de Chile, y claramente no es así, es muy pequeña. Más de 30 años de diferencia. Lo que nos explicaban, nos contaban ayer con Julio en la visita, es que este es un primer módulo de 3, que por lo menos se quieren armar, es como un primer tramo del proyecto, así que es el inicio, digamos, como para que la gente vaya, conozca, vea lo que sería el inicio, si Dios quiere que dentro de 10 años, digamos, bueno, empezó así, digamos, una cosa parecida. Sí, ¿no? Me parece que es beneficioso, hablando con Aner Clark, nos contaba, te vas a un par de zapatillas que es en dólares porque es internacional, sale lo mismo en dólares acá que en Chile. Nada más que allá en Chile vos vas, comprás, pagas el dólar tarjeta, tenés que pagar el combustible para ir hasta allá y algo para comerte al mediodía. Ya tenés una diferencia. El dólar tarjeta, perdón, hay que pagar 30%. Exactamente, o turista, como lo quieran llamar. Entonces, ahí tenés un 30% más la comida, más el combustible que te lo ahorras yendo acá. Vas, elegís tu par de zapatillas, por ejemplo, y te volvés a tu casa. Claro, si la diferencia es, si vas a comprar a Chile algo solamente determinado y está en esta zona franca, ahí vas a hacer la diferencia. Si vas a Chile, como mucha gente va a pasear, a visitar familia, claro, a despejarse, claramente la gente va a seguir yendo a Punta Arenas. Pero bueno, en casos particulares como este, sobre todo van a tener una especie de free shop en el medio, grande, donde va a haber desde chocolates hasta bebidas de todo tipo, digamos que ahí sí, según nos contaban ayer, la diferencia de precio va a ser importante, porque ellos no van a pagar impuestos, entonces tienen que ponerlo más barato. Exactamente. Digamos, entonces eso sí va a estar más barato. Otras cosas van a estar, no decía ayer, igual que los precios de la zona franca de Chile. No más barato que la zona franca de Chile, para que tampoco sean tanta expectativa. Sí, en el free shop van a ver, parece, unos precios bastante considerablemente más bajos, ¿no? Respecto de chocolate, comida. Free shop. No es free shop. Explicaron. Claro, porque no es un free shop, es un venta minorista, pero se parece a lo que sería. Es muy parecido. Porque hay una diferencia técnica entre free shop y zona franca. Legal. No, porque dentro de la zona franca no va a haber un tipo de free shop. Una es así, es similar, pero nos explicaron que free shop es otra cosa. Por una cuestión legal. Vos lo ves y es igual. Perfume, joyería, etc. La cuestión legal es diferente. Así que te vas a poder comprar tu Paco Rabanne, no te preocupes, Liga. Tu whisky importado también. No. Así que es algo de lo que vas a conocer el 1 de octubre. En la ruta 3 al norte o yendo por la 40, o en los hermosos glaciares. Lo que acontece en cada rincón de Santa Cruz y la Patagonia, te lo contamos acá. Esta es una que tiene que ver con un tema que fuimos tocando en los últimos días, que tiene que ver con el paso hacia Chile. En este caso hablaron desde el gobierno chileno, el titular de salud del Ceremi de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo, explicó ayer que actualmente las fronteras están cerradas hasta el 15 de julio, salvo excepciones descritas en comisaría virtual. El Ministerio de Salud o el Ministerio de Salud de Chile pretende anunciar la apertura justamente a partir de esa fecha. Obviamente tiene que ver con las realidades epidemiológicas de un lado y del otro de la frontera. Esto quiere decir que una vez que habiliten ellos la apertura se va a poder ir tranquilamente. No es tan así, porque también tiene que haber un mismo anuncio de parte de Argentina. En tal caso, si salís de Argentina y después no podés volver porque todavía no están abiertas las fronteras, va a ser un problema. Así que el gobierno chileno evalúa justamente la apertura a partir del 15 de julio, de algunos días nomás, teniendo en cuenta también que algunas provincias lo están esperando, como por ejemplo Mendoza, por la cuestión turística.
Y esta es una buena, una linda, porque realmente uno no sé si hubiera pensado que alguna vez por las calles de la pequeña Chaltén desfilaría una caravana con campeones del mundo. Y así sucedió porque tanto el jugador Alfredo Sosa como también Sergio Sade, ayudante, asistente técnico de la selección argentina campeona panamericana, arribaron a su localidad y desde el Calafate hasta el Chaltén hubo caravana para recibir y acompañar a Sosa, Sergio Sade, a Nehuen Ayala, Maxi Valdés y Alan Frías, quienes regresaron a las ciudades donde justamente residen actualmente y marcharon en una caravana de mucha algarabía en lo que fue un día de jolgorio, no solamente para el Chaltén, no solamente para la comunidad de hockey, sino para la comunidad del Chaltén que pudo festejar junto a los suyos. Alan Frías es de Pico Truncado, también arribó en el vuelo con los chicos, con el resto de la delegación. Maxi Valdés también es de Pico Truncado y así se dirigieron luego de haber arribado. Así que hubo fiesta ayer por la tarde en el Chaltén recibiendo a los campeones panamericanos. Esta es interesante porque el 8 de julio, mañana, perdón, se va a estar presentando el documental El último río de la Patagonia, el cual cuenta la historia de el río Santa Cruz y la obra o la mega obra de las represas. Un documental que cuestiona obviamente duramente esta obra y su impacto ambiental. A partir de las 19 horas mañana en YouTube va a estar estrenándose justamente este film que narra una travesía realizada por 27 kayakistas a lo largo del río Santa Cruz, buscando rescatar la importancia de los paisajes y recursos naturales de este lugar. El objetivo de la película es ser semilla para dispersarse, informar y sembrar conciencia, dijo Sofía Nemerman, su realizadora. Unos que se adelantan en la cola y los que esperan la vacuna. La política y la justicia de siempre. La grieta y lo cara que está la yerba. Ni hablar de la nafta. En Argentina puede pasar cualquier cosa. Y en Arriba al Día repasamos las principales noticias nacionales. Al mediodía parte otro vuelo hacia Beijing, así como suena, ¿viste? Cuando le pegan a las... hacia Beijing, a buscar más dosis. Será el segundo vuelo que partirá hacia la capital comercial de China a buscar más dosis de Sinopharm. Se trata del segundo de los 10 vuelos confirmados por la empresa Aerolíneas Argentinas planificados para el mes de julio hacia dicho país. Aerolíneas de esta manera confirma este segundo vuelo con destino a Beijing en búsqueda de nuevas dosis de Sinopharm. Es la 30ª salida de búsqueda de vacunas, completando lo que han sido los vuelos a Moscú para la vacuna Sinopharm, la vacuna Sputnik. Van a quedar 8 vuelos que repetirán el mismo trámite en los próximos días. Son 8 millones de vacunas en un plazo de 15 días, un esfuerzo logístico muy grande que nos permite traer una cantidad de dosis muy importante que van a permitir siguiendo vacunando a buen ritmo, dijo Pablo Seriani, titular de Aerolíneas Argentinas. Entonces hoy al mediodía, segundo vuelo para China a buscar más dosis de la Sinopharm. Y estas cosas ocurren en nuestro país. Habrá que ver, investigar seguramente. Encontraron en Catamarca 65 frascos de vacunas para el COVID en un operativo narco. Un hombre y una auxiliar de enfermería, que además era vacunadora, fueron detenidos. Más de medio centenar de frascos vacíos con rótulas que indican del componente de vacunas para COVID-19 de las marcas Sinopharm y AstraZeneca fueron secuestrados
en la jornada del martes en uno de los 8 domicilios allanados en el barrio El Milagro, en Catamarca. Un hombre y una mujer, quien sería auxiliar de salud y además vacunadora, fueron arrestados. La auxiliar de salud de apellido Coronel se desempeñaba como vacunadora en el periodo ferial. Fueron arrestados por averiguación del hecho. Y claro, porque ¿cómo justificás que tanta cantidad de frasquitos? Claro. Porque supuestamente estos frascos se colocan en unos recipientes y que van para la destrucción total. Es lo que me han manifestado a mí acá en el vacunatorio, ¿no? Y bueno, los tenían esta mujer, no De sé. recuerdo. De recuerdo, no sé. Un qué recuerdo coleccionista. pandemia. Y la otra sustancia, no sé. Sería para la venta. Y esto es increíble porque una ley va a obligar en Noruega, y también se había hablado algo acá, yo recuerdo en el Senado, va a obligar a los influencers a confesar que retocaron sus fotos. ¿Verdad? Sí, Para, digamos, para no vender productos o para no claro. generar falsa... Exacto, para reducir entre los jóvenes la presión por el cuerpo perfecto. Ajá. Sí, eso es cierto, no está de todo mal tampoco. Claro, estómagos más planos, labios más grandes y piel más tersa. Cuando miramos fotos en las redes sociales, a veces es difícil saber si es real o editado. Bueno, a veces te pasa, te mandan unas fotos haciendo una selfie que Sí, hay muchos memes respecto de cómo sale uno, claro, uno en general, ahora, ¿no? Uno en redes y cómo después en la realidad. se cirugió la Sí. cara. Bueno, lo que tiene Instagram, por ejemplo, que tiene filtros y te das cuenta Claro. rápidamente. Ayer me contaban ahí los filtros, pero Son bastante mejoran sutiles. la cara Mejoran la tremendamente. Y Bueno, después, bueno, la realidad. a Riverino le habría funcionado. No, Bueno, claramente no. esto Nada, es en Noruega por favor, y, te va a llamar loco. y acá buscan adherir o sacar una ley de iguales características, lo cual es importante igual. En esto para la población joven, para los chicos y el uso masivo de las redes sociales sobre todo, ¿no? Y el seguimiento de estos muchachos, de influencers, de tipo los muchachos como Brian. Puedes comunicarte con nosotros al 15518266, 518266. Vamos a ir a la primera pausa, te dejamos fuera las internacionales y las efemérides. Nacía Ringo Starr un día como hoy en 1940. Por eso mismo, Brian tiene un poquito de Beatles para escuchar Twist and Shout para comenzar esta mañana.